Bien, chicos, muy buen día. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hay que activar las cámaras para comenzar la clase, por favor. Buenos días, maestra. Buen día. Buenas Buenas maestra. tardes ya, chicos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Bien. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Bien, chicos, llevamos por concluir el día escolar. Ok. Vamos a ver los adjetivos latinos. Previamente vimos numerales, que eran palabras que nos apoyaban a complementar los sustantivos que ya hemos visto dentro de las declinaciones latinas. Y también vimos los pronombres, que son aquellos sustitutos para nombres propios para crear enunciados, ya sea, eso aplica tanto en latín para el español. Recordemos que al final del día, dentro del español, adoptamos la sintaxis del latín. Si bien tenemos muchísimas palabras de otros idiomas, nuestra estructura para hablar viene del latín. Ahora vamos a continuar con los adjetivos. ¿Y qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que describe o que limita a un sustantivo y este generalmente indica una cualidad. Es decir, es lo que me va a ayudar a describir cuáles son las características del objeto del que estoy hablando dentro de un enunciado. Por ejemplo, si yo sostengo un lápiz y solo digo lápiz, ahí no tengo ningún adjetivo, únicamente mi sustantivo, mi sujeto de la oración. Pero si yo digo el lápiz es naranja o lápiz naranja, ahí ya estoy agregando una cualidad, que es que mi objeto posee un color, que en este caso es el que denominamos color naranja. Esa es la función a grandes rasgos de un adjetivo, lo cual se aplica, repito, tanto en el español como en el ejemplo que les di de color naranja, como en el latín. La palabra adjetivo viene del latín adjetivo. Es una categoría gramatical, como fueron los numerales, como fueron los pronombres, como son los sustantivos, y se declina como los sustantivos latinos de las primeras tres declinaciones. Recordemos que las primeras tres declinaciones son las que terminan, aquí debe ser AE, es AE, I, o IS. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras en el latín que nos van a ayudar a ser utilizadas tanto como sustantivos como adjetivos. Bien, pueden tener tres terminaciones, dos terminaciones o una terminación, atendiendo a que las palabras pueden tener una o tres terminaciones. En lo que nos vamos a enfocar cuando estemos trabajando en cuántas terminaciones van a llevar nuestros adjetivos es en el accidente gramatical género. ¿Cuáles son los géneros que estudiamos? Masculino, femenino y neutro. Entonces vamos a encontrar una categoría de adjetivos que tienen tres terminaciones. ¿Por qué tres? Porque hay una terminación para el masculino, una terminación para el femenino y una terminación para el neutro. Hay otro grupo de adjetivos que solo van a tener dos terminaciones, porque agrupan una sola terminación para el masculino y el femenino y otra para el neutro. Y finalmente tenemos aquellos que solo tienen una terminación y que van a agregar esta terminación indistintamente si estamos hablando de género masculino, femenino o neutro. Aquí les pongo unos ejemplos de palabras correspondientes a este primer grupo de terminaciones, o sea, al que tiene tres terminaciones diferentes, una por cada de los géneros. Les pongo como ejemplos las palabras agrio, blanco, ajeno, torpe de lengua, tartamudo, bueno. Por ejemplo, si yo quiero decir agrio, el masculino lo voy a decir como aker, el femenino como acris y el neutro como acre. Si quiero decir blanco, el masculino lo voy a mencionar como albus, en femenino como alba y en neutro como albo.
Por ejemplo, esta palabra álbum, que significa blanco, la palabra que utilizamos en español, álbum, justamente proviene de ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué es un álbum? Es un libro que está vacío y nosotros tenemos que ir agregando elementos, ya sean fotografías, recortes. Entonces, ese libro está en blanco. Es por eso que álbum del español proviene de álbum blanco. Ajeno se diría en masculino alienus, en femenino aliena y en neutro alieno, como por ejemplo la palabra alienar, excluir, alejarse. Torpe de lengua o tartamudo viene de valvus en masculino, valva femenino y valvum neutro. Y bueno, es uno de los más comunes, bonus para masculino, bona para femenino y bonum para neutro. Esas palabras que entran en la categoría deben de, cada vez que los usemos con un sustantivo, de coincidir en su género. Por ejemplo, si yo digo puela, que es la niña, tengo que usar la palabra bona, puela bona. ¿Por qué? Porque no puedo decir puela bonus, porque ni modo que diga niña bueno, se escucha mal. Y es lo mismo lo que sucede en el latín. Siempre debemos procurar que tenemos un sustantivo y lo queremos acompañar de un adjetivo que sea acorde, cuando los adjetivos tengan 3 terminaciones diferentes. Como podemos ver, aquí está el segundo grupo que solamente tiene 2 terminaciones, porque tanto el masculino como el femenino lo agrupó en una sola categoría y el neutro pues mantiene igual su terminación propia como en el caso anterior. Los ejemplos que les pongo aquí es por breve, que tanto para masculino como para femenino se dice brevis y el neutro cambia a breve. Fuerte, para masculino y femenino es fortis y para neutro forte. Grave, para masculino y femenino es gravis y para neutro grave. Leve, para masculino y femenino es levis y para neutro leve. Sobre, para masculino y femenino es pauper, para neutro es pauperis. Potente, en masculino y femenino es patens, en neutro es patentis. Símil, en masculino y femenino es similis y en neutro es simil. Y finalmente lo que debe ser sapio, que es sapiens y sapientis para neutro, respectivamente. Pasamos a nuestra agrupación número 3, que es donde vamos a encontrar nuestros adjetivos que tienen únicamente una terminación para los 3 géneros. Ahí sí no importa si estoy hablando de un sustantivo que sea masculino o que sea femenino. Igual le va a funcionar el adjetivo tal como lo estamos viendo aquí. Tenemos, por ejemplo, atroz, que en latín es atrox. Tenemos atrevido, que en latín es audax. Poderoso, que es potens. Y viejo, que es vetus. Esos son unos ejemplos de adjetivos con una única terminación. Los demás siempre hay que procurar observar cuál es la terminación adecuada según el sustantivo que esté acompañando mi adjetivo. Recordemos que la función del adjetivo es agregar cualidad y por sí solos pues no siempre van a funcionar adecuadamente. Ok, también dijimos en la primera diapositiva donde estuvimos revisando la parte de adjetivos que esos podían ser clasificados con base en su declinación. Tenemos que los adjetivos únicamente entran dentro de la tercera, cuarta dentro de la primera, segunda y tercera declinaciones. Entonces, nuestra primera clase, nuestros adjetivos de la primera clase van a ser aquellos adjetivos que declinan sus 3 géneros por la primera y por la segunda declinación. Y los adjetivos de la segunda clase son aquellos que declinan sus 3 géneros por la tercera generación. Y aquí, como vemos, que solo se pueden declinar en la primera, en la segunda y en la tercera, obviamente
no van a existir adjetivos que se vayan a declinar por la cuarta o por la quinta declinación. Los latinos, como podemos ver, tienen todas sus palabras categorizadas siempre en grandes grupos de vocabulario. Y es lo que estamos observando aquí. Mis adjetivos pueden ser clasificados ya sean por sus terminaciones o bien por sus declinaciones. Y siempre tomar en cuenta que si los estoy clasificando por terminaciones, voy a hacer caso o voy a tomar como referencia a mi caso, que es el género, masculino, femenino y neutro. Y si voy a clasificar por declinación, me voy a preocupar por cómo son sus terminaciones y entender que siempre van a entrar entre la primera y la tercera y nunca en la cuarta o quinta declinación. Bien. Tenemos otros tipos de adjetivos que tienen una función ligeramente diferente a las otras, que se enfocaban más en mencionar únicamente características. Tenemos adjetivos que son comparativos y adjetivos que son superlativos. Los primeros adjetivos que vimos, como menciono, son más descriptivos. Su función es muchísimo más descriptiva hacia el objeto del que estoy hablando. Y estos tienen una función comparativa. Nuestros adjetivos comparativos se utilizan para comparar un sustantivo con otro sustantivo. Por ejemplo, si yo digo esta cama es más cómoda que aquella, estoy mencionando pues que probablemente estoy viendo dos camas diferentes y que ya las probé y que puedo hacer una comparación dentro de su cualidad. Hasta ahí quedamos en una comparación entre dos sustantivos. El superlativo también sirve para que comparemos entre sustantivos, pero tiene una diferencia importante con respecto a los que solo son comparativos, y eso es que ponen un énfasis en la cualidad que está mencionando. No basta únicamente con hacer la comparación, sino que también tienen que destacar la relevancia de la cualidad de la que se está haciendo mención o de las características que se están haciendo mención. Por ejemplo, cuando yo digo el examen fue facilísimo, no solo fue fácil, fue facilísimo, o sea, fue más fácil que otros exámenes que he presentado previamente. Ese es el énfasis que pongo dentro de esas palabras. Este vestido es preciosísimo, es mucho más precioso que otros vestidos que he visto o que me he probado o que he usado. Esa es la situación. No únicamente tengo que hacer mención de los, como en el anterior, de los dos sustantivos y mencionar cuál es la diferencia, sino que aquí el protagonista de mi enunciado siempre es la cualidad. ¿Cuál es la relevancia de esa cualidad? Entonces, los adjetivos comparativos, al igual que todas las palabras que hemos estado viendo en latín, siempre vamos a trabajar sobre sus terminaciones, sobre sus desinencias. Es lo que vamos a ir intercambiando siempre en las palabras. Entonces, ¿qué sufijos o qué terminaciones voy a utilizar para mis adjetivos comparativos? Si estamos hablando de género masculino y de género femenino, voy a utilizar la terminación ior. Y si estoy utilizando el género neutro, voy a utilizar la terminación ios. Únicamente tenemos dos terminaciones entonces para mi adjetivo, ior e ios. Son las que voy a estar cambiando. Como siempre, yo voy a tener mi adjetivo, mi palabra base, voy a extraer su raíz y a eso le voy a ir poniendo las terminaciones que acabamos de poner, o vamos a sustituir las terminaciones que ya tenía, en este caso el genitivo singular, por los sufijos que se mencionaron previamente. Entonces, si yo quiero decir en español más agrio, voy a tomar pues mi genitivo singular, que aquí lo tenemos, acris, le voy a quitar su terminación y
y le voy a agregar la terminación que les mencioné para masculino y femenino, que es ior, y me queda acrior. Y para el neutro hago lo mismo, simplemente le quito la terminación del singular y le agrego la terminación aquí designada para el género neutro, que es ius. De manera que me queda acrius, más acrio. Y lo mismo sucede con todos los demás ejemplos. Si yo tengo más breve, mi adjetivo genitivo es brevis, le quito la terminación, le agrego ior, brevior, y ya se convierte en adjetivo comparativo masculino y femenino. Si yo solo tomo el brev nuevamente y le agrego la terminación ius, yo tengo mi adjetivo comparativo neutro. Si quiero decir más claro, voy a nuevamente quitar la terminación de clari y se convierte para masculino y femenino en clarior, porque la terminación es ior, y en clarius para el neutro, porque la terminación es ius. Y finalmente, para decir más tierno, tenemos nuestro adjetivo en genitivo teneri, le quito la terminación, le agrego el sufijo mencionado, se convierte en tenerior para masculino y femenino, y en tenerius para el comparativo neutro. Eso es lo que les mencionaba previamente, pero que sigue siendo muy importante. Tiene que existir de ley una concordancia entre mi adjetivo y mi sustantivo. Eso es algo tan simple como lo que les mencionaba en español. Yo no puedo decir la niña bueno, porque fonéticamente no suena bien, no está bien estructurada la palabra. Entonces, la regla es así de fácil. Los adjetivos deben concordar tanto en género como en número también. No puedo decir el calcetín blancos, se escucha raro, y el caso también. Los casos, los 6 que vimos en las declinaciones. Y todo eso tiene que concordar con el sustantivo al que se están refiriendo. Aquí le pongo los ejemplos. Probus, Dominus probus est. El Señor es bueno. Dominus el Señor, probus bueno, es el verbo. Puella proba es. La niña es buena. Marcus vide servos improbos. Marco ve a los esclavos malos. Puerim probe y domino. Niño malo, ve a casa. Lo que estamos viendo en negritas es que justamente constatamos que hay esta concordancia entre género, número y caso. Pero no nos vayamos a dejar llevar porque estamos viendo similitudes simplemente aquí. Por ejemplo, en la niña es buena, vemos que todas las palabras terminan en A. Eso no es necesariamente correcto. Hay que tener muy claro que la concordancia es de género, número, caso, no determinación. Por ejemplo, aquí tenemos otras oraciones que ya no tienen las terminaciones idénticas, pero que aún así concuerdan en género, número y caso. Por ejemplo, Catilina es malus probusque. Catilina es malo y depravado. Albus irundinis candida est. El vientre de la golondrina es blanco. Aquí sí vemos, a diferencia del ejemplo anterior, que el de la niña es buena, que todo termina en A, aquí sí vemos que tenemos terminaciones en us, en a, en us también. Y en español tenemos terminaciones en a y en o. Y aún así, al ser las terminaciones correctas según el género, número de caso, hay una concordancia adecuada. Entonces no nos vayamos a dejar llevar únicamente por las terminaciones. También es importante tomar en cuenta si la palabra está bien categorizada. Y mientras sea así, entonces la oración va a funcionar correctamente en el latín. Bien, en el caso del superlativo, ¿cómo lo vamos a formar? Vamos a utilizar nuevamente un sufijo que es isimus para masculino, isima para femenino e isimum para neutro. Comparemos y observemos que en nuestro comparativo únicamente tenemos dos terminaciones.
Una para el grupo masculino y femenino y otro para el neutro. Mientras que en el superlativo sí tenemos las 3 terminaciones, una por cada género que pertenece a este accidente gramatical. Aquí debería decir, junto a muy agrio, agrísimo, pero si quiero decir agrísimo, voy a utilizar las palabras acrísimos, acrísima y acrísimo. Si yo quiero decir la palabra brevísimo, voy a utilizar las palabras clarísimos, clarísima y clarísimo. Y si yo quiero decir ternísimo, voy a utilizar las palabras tenésimos, tenésima y tenésimo. Ok, misma situación que hemos estado viendo como siempre en los sustantivos y ahorita en los adjetivos. Tengo mi genitivo, le quito el final y le agrego los sufijos o las terminaciones correspondientes. Eso es lo que hicimos con el superlativo. Diferencias entre el comparativo y el superlativo, que el comparativo únicamente tiene 2 terminaciones, el superlativo tiene 3 terminaciones. El comparativo únicamente me sirve para hacer una comparación, como su nombre lo indica, mientras que el superlativo hace un énfasis importante en mi cualidad. ¿Y qué tienen en común? Que tienen la misma función de comparar con respecto a algo diferente. En el caso del superlativo no es necesario mencionar siempre otro sustantivo, pero en el caso de comparativo, normalmente ahí sí vamos a encontrar que dentro de un enunciado vamos a mencionar a los 2 sustantivos. Los adjetivos cuyo nominativo singular acaba en er hacen el superlativo añadiendo rimos al nominativo. Por ejemplo, si yo tengo pulcher y quiero decir el más pulcro o muy pulcro, le pongo pulquérrimos o pauper, paupérrimos. Bien. Con eso revisamos prácticamente los adjetivos. Como podemos ver, lo importante que estamos observando en etimologías es que necesitamos comprender cómo es la estructura, cuál es la función de mis diferentes componentes gramaticales de la lengua. Y ya lo demás es prácticamente estar estudiando el vocabulario correspondiente. Si yo comprendo cómo es la estructura de una oración, por ejemplo, o el orden de cómo debo decir las cosas, eso es siempre como que revisar mi vocabulario y seleccionar las palabras adecuadas. De hecho, yo les voy a estar compartiendo para Classroom, para la siguiente actividad de Classroom, un vocabulario de prácticamente todo lo que hemos visto y las cosas que nos faltan por ver para que puedan ustedes ir repasando lo que hemos estado revisando aquí. Bueno, vamos a hacer una actividad. Les voy a dejar de proyectar esto. Y les voy a presentar el Jamboard. Para aquellos que quieran entrar directamente al Jamboard, les voy a poner el link aquí en el chat. Ok, eso es con el objetivo de ir practicando para el hada correspondiente a este tema. Todavía no lo voy a marcar porque no hemos terminado, todavía nos falta ver verbos y practicar un poquito más, pero vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con los numerales, que es que les estoy entregando aquí, como pueden ver, en una columna, palabras. Todas estas palabras son palabras que se derivan de adjetivos, palabras que utilizamos en nuestro español cotidiano y que tienen su origen en alguna raíz que es un adjetivo. Las palabras que les estoy compartiendo son acervo, albino, celebridad, clarividencia, equidad, fortaleza, impotente, laxante, novad, similitud, vinagre. Y lo que vamos a hacer es, pues, con apoyo ahora sí que de San Google, ustedes van a investigar cuál es el significado de esta palabra
y sus raíces latinas. Entonces, no me vayan a poner únicamente qué significa del diccionario y ya. Hay que investigar de qué palabras está proviniendo la palabra que los estoy colocando aquí. Bien, vamos a dar unos 10 minutitos para que tengan chance de revisarlo con calma y después de que pase ese tiempo, compartimos con toda la clase cuáles serán los significados y sus respectivas raíces.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron o les faltan? Bien, vamos a comenzar con los significados de las palabras. Comenzamos con acervo. ¿Qué significa acervo? ¿Qué es áspero? Que es áspero ¿Qué es áspero o de rugoso al gusto. Es áspero. olor? Ok, bueno. Es áspero. ¿Cuáles fueron las raíces latinas que encontraron? Acervos. ¿Qué significa acervus? Colección. Ok. Yo tengo el significado de acumulación de cosas o abundancia de pequeñas cosas. Como por ejemplo, cuando utilizamos la frase, el acervo de conocimientos que tenemos, estamos hablando justamente de una colección, como nos indica aquí. Vamos a pasar con la parte de albino. ¿Qué significa albino? Me apareció blanco. 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 Blanco, Blanquecido. Albino. Ok. Albino se refiere a ser con hipopigmentación. O sea que el no pigmentar es blanco, blanquecino, pálido. ¿Y de qué raíces proviene? De albinos. Ajá, albinos. De albinos. Se refiere a estar claro. Ok. Albinos a su vez viene de albus, alba, que significa simplemente blanco. Siguiente palabra, celebridad. cualidad de Persona célebre. Persona célebre. personas esa. Cualidad de célebre, famoso o ilustre. ¿Y cuáles son sus respectivas raíces? Festina. ¿Alguien encontró otra? Celebritas. Celebritas.
Celebritas, que significa Famoso. famoso. Todo eso se puede derivar también de cele, por ejemplo, que es rápido, que es una cualidad de las personas que alcanzan fama. Podemos encontrar también sufijos como bru, que es que lleva, o dad, de celebridad, que dad siempre nos representa justamente cualidad. Recordemos que los prefijos y sufijos tienen su significado también. Ok. Clarividencia. ¿Qué significa clarividencia? Capacidad de pensar y comprender algo. Ok. ¿Qué otros significados se encontraron por allá? Capacidad de percibir y de escribir. Ok. Capacidad de percibir y de escribir. ¿Qué más? A mí me salió capacidad de pensar y comprender con perspicacia, agudeza e ingenio. Perspicacia. Y también se usa para ver el futuro. Y tenemos entonces, ¿cuáles son nuestras raíces latinas? A mí me salió clarus de claro, Muy bien. salió videre de ver, Ajá. Muy bien. Y les agrego esa terminación que significa igual cualidad. Equidad. ¿Qué encontraron con equidad? Dar a cada uno lo que merece. Ajá. ¿Algún otro? Yo busqué cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Okay. Bien. Mal utilizado, pero en muchos casos también lo utilizamos como sinónimo de igualdad. ¿De dónde proviene equidad? A equitas. A mí me salió a ecus. Aquí ajá, está. igual lo mismo salió a eu y salió el sufijo dad de cualidad. Muy bien. Y el sufijo dad de cualidad. Fortaleza. ¿Qué significa fortaleza? Capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Y a partir de aquí, ¿cuáles son nuestras raíces? Me salió esa. Fortis. Fortis, ¿qué significa? Fuerte. Bien. Impotente. Significado de impotente. Falta de fuerza o poder. Ujú. Que proviene de las raíces. Me salió in de negación, o sea, en el sufijo, y de potis de poder. Tengo que poses poder. ¿Cuál encontraste tú? Igual salió potis, Ok. creo, Sí. Y que también es lo mismo poder. la terminación NT, que es agente, o sea, quien lleva esta cualidad. Solo una aclaración que in vendría siendo nuestro prefijo, no el sufijo porque va antes. Bien. Laxante.
Significado de laxante. A mí me salió que facilita la expulsión de los excrementos del intestino. Ujú. Expul- sí, expulsión. Bien. Y proviene de A mí me salió que Laxaré. laxare, Laxare y Laxus. laxus. todos esos Y laxa. laxus, laxa, Laxantis. laxa. Bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya terminó nuestra sesión. Únicamente nos faltaron 3 y ya después les comparto su PDF con el ejercicio que hicimos. Prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo para nuestra actividad de aprendizaje, solo que además de adjetivos vamos a estar viendo verbos también. Pero aquí la cuestión es que ustedes ya aprendan de dónde está viniendo, cuál es el origen de nuestras palabras en español o en castellano. Bien, con respecto a los adjetivos, todavía vamos a seguir practicando, pero con respecto a los adjetivos, ¿tienen alguna duda, comentario o algo que quisieran agregar a la clase? Pues solo es repasarlo para aprenderlo, ¿no? Sí, les voy a compartir un PDF que es un vocabulario que trae palabras de declinaciones, palabras de adjetivos, prefijos, sufijos. Les hemos estado poniendo parte de ese vocabulario a través de los PowerPoint que hemos visto, pero en ese PDF ya van a encontrar un sinfín de palabras, incluyendo los verbos que todavía no los vemos, los vamos a ver ya pues mañana. Pero ahí van a encontrar muchísimas palabras para que puedan ir ustedes leyendo y que les va, enseguida que vean la palabra y el significado, van a empezar a comenzar a pensar en qué palabras se derivan de nuestro idioma justamente del latín y van a ver que no es realmente tan complicado. Bueno chicos, entonces nos vemos ya en la sesión de mañana, que la primera sesión va a ser sesión en vivo, les comparto su link en un ratito y después va a ser Classroom. Y también entre hoy y mañana, espero, les voy a subir igual como que un mini temario, porque realmente el examen es muy sencillo, solo vale 5 puntos. Pero para su tranquilidad les voy a compartir en qué temas van a salir correspondiente al examen. Pero pues ustedes tranquilos, ya todo lo vimos y en general no debe de ser un problema y pues esperemos que a todos nos vaya excelente. Bien chicos, si no hay alguna otra duda, pues nos vemos mañana. Ya voy, maestra, cuídese. Gracias, maestra. Tenga buen día. Chicos. Maestra. Gracias. Hasta luego, maestra. Bueno, gracias. Bueno, maestra, gracias. Hasta luego.